Buenos días. Hoy les saludo con mucho afecto y aprecio a todos ustedes, esperando en Dios que todos estén con bien. Y quisiera leer la palabra de Dios que dice así, en el libro de Joel capítulo 2, verso 28, dice así: Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Con este versículo les saludamos en este día tan especial para la iglesia cristiana, porque es llamado el día del Pentecostés. Y para esto les voy a invitar a hacer una oración, rogándole a Dios que Él nos asista con su presencia. Padre Celestial, en este día te rogamos que tú nos asistas con tu presencia. Grande eres tú, Señor, porque enviaste al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, para que nos llenara de tu poder, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es el Espíritu Santo el que trae un avivamiento a la iglesia. Te rogamos que en este día tú seas, Señor, el que bendiga la vida de todos aquellos que han creído en ti y los llenes del poder del Espíritu Santo. Te lo estamos rogando en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Gracias a Dios por esta oportunidad de podernos acercar a través de estos medios. Y pues ahora vamos a tener este tema que es llamado Pentecostés, condición esencial para el avivamiento. Para esto, te voy a invitar a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 al 13. Y dice así: Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, decían: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Bueno, vamos a considerar este tema de escuela dominical que se titula Pentecostés, condición esencial para el avivamiento. Y la verdad bíblica dice así: el derramamiento del Espíritu Santo es condición esencial para el avivamiento. La verdad bíblica aplicada es: el cristiano pedirá a Dios en oración el bautismo con el Espíritu Santo en el fuego de la santidad. Bueno, ¿verdad? Este día tan importante que es llamado
el día del Pentecostés. Y con este tema, Pentecostés, condición esencial para el avivamiento. ¿Pero qué es el avivamiento? El avivamiento es el despertar de los cristianos dormidos espiritualmente y la apertura de las conciencias insensibles de los pecadores, de tal manera que el poder del Espíritu Santo hace que tengan conciencia de su vida y se sientan en el mismo infierno clamando: ¿qué debo hacer para ser salvo? Como hemos escuchado a través de esta lectura, de todas aquellas personas que se encontraban ahí reunidas, todas ellas clamaron, ¿verdad? Porque necesitaban saber qué deberían de hacer para poder ser salvos. Y bueno, ¿verdad? Es gemir pidiendo misericordia a Dios. En Lucas 4:18, que te invito para que tú también lo busques y lo leas juntamente conmigo, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta profecía tuvo su fiel cumplimiento en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, en la cual reposó el Espíritu Santo y Él anunció el Evangelio con poder y gran gloria. Esta profecía sobre el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, de la cual al inicio hemos leído ahí en Joel 2:28, el cual tuvo su fiel cumplimiento. ¿Para quién? Primeramente para la iglesia primitiva, el día del Pentecostés. En ese día estaban reunidos ahí 120 personas en el aposento alto. Estaban en oración y en ayuno, y ahí fue derramado el poder del Espíritu Santo de Dios. Y no solamente fue para la iglesia primitiva, es para nuestra iglesia en este tiempo. Es su fiel cumplimiento en estos tiempos, ¿verdad? Es para ti, para mí, para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Pero ¿cuál es la condición espiritual del creyente para ese avivamiento, ¿verdad? Porque es un avivamiento que el Señor envía a través del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es esa condición del creyente para ese avivamiento? Bueno, en Hechos 1:14 dice así también: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿verdad? Todos ellos que perseveraban en la oración. Esa es la condición que debemos tener al buscar el poder del Espíritu Santo, en oración y en ayuno, buscando la presencia de nuestro Dios, y también en el estudio de las Sagradas Escrituras. En San Juan 5:39, que también te invito para que lo busques y lo leas, dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando leemos la Escritura, la palabra de Dios, encontramos en ella todas las promesas de Dios para nuestra vida, y en ellas está el derramamiento del Espíritu Santo. Pero necesitamos fe, ¿verdad? La fe es indispensable. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él,
¿verdad? Pues es necesario creerle a Dios. Dice en San Juan 14, 13, 14, dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que tenemos que pedir con fe en nuestro Señor Jesucristo, pero también en humildad y quebrantamiento. Necesitamos quebrantar nuestro corazón delante de Dios, ¿verdad? Humillándonos delante de Él. Para que podamos acercarnos a Dios, tenemos que humillarnos y buscar su presencia maravillosa y gloriosa. Y si acaso hemos cometido algún pecado, confesarlo delante de Dios. En 1 de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Así que tenemos que confesar delante de Dios nuestros pecados. Esa es la condición esencial para un avivamiento, ¿verdad? Y además, apartarnos del mal, vivir en santidad. Porque Hebreos 12:14 dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces se requiere una vida de santidad delante de Dios. Pero ¿cuáles son los resultados, verdad, del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuáles son? ¿Verdad? Y vamos a ver en este día cuáles son esos resultados. En primer lugar, miles de almas convertidas a Jesucristo, al Hijo de Dios. Porque en Hechos 2:41 dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿verdad? Entonces vemos que en aquel día del Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo, hubo la conversión de 3,000 personas, ¿verdad? Una gran cantidad de gente recibió a Jesucristo como su Salvador. Y además, el Señor promete y envía el poder del Espíritu Santo. Además, es el surgimiento de una iglesia poderosa, ¿verdad? Esa iglesia que inició con 120, de pronto ya no eran 120, se añadieron 3,000 personas. Y fue una iglesia poderosa, porque Hechos capítulo 5, verso número 12, dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Entonces vemos que había una gran manifestación de señales enviadas por el Señor, ¿verdad? Y manifestadas en la vida de los discípulos. Muchas señales por el poder del Espíritu Santo. Esos son, ¿verdad?, las situaciones que se viven cuando viene el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y por lo tanto, la condición esencial, ¿verdad?, para un avivamiento es precisamente, ¿verdad?, que vemos cómo los resultados son enormes, ¿verdad? Los resultados son enormes porque el poder del Espíritu Santo empieza a mover a una iglesia, la cual, ¿verdad?, la vemos convertida en una iglesia poderosa a través del Espíritu Santo. Pero necesitamos ver también, ¿verdad?, cuáles son esos resultados. No solamente es una iglesia poderosa, sino también esperamos el arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor Jesucristo volverá por su iglesia, ¿verdad? Y en este tiempo en el cual vivimos,
necesitamos ese poder para seguir trabajando, para seguir anunciando, para seguir predicando la palabra de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y cuando venga el Señor Jesucristo, Él va a llevarse a su iglesia. Es uno de los resultados de enviar al Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Señor volverá, el Señor regresará. Y en Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y es a través del Espíritu Santo que el Señor se presenta una iglesia poderosa y una iglesia sin mancha ni arruga. Y es lo que el Señor espera de cada uno de aquellos que hemos creído en Él, que vivamos una vida de santidad. Sabemos que estamos viviendo, ¿verdad?, los últimos tiempos. Son los últimos tiempos y que la presencia del Espíritu Santo está con su iglesia, porque el Señor sigue estando con nosotros. Pidamos pues al Señor Jesucristo que Él derrame de su Espíritu Santo y haga posible ese avivamiento que necesitamos. Como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo en ese fuego de la santidad. Y como cristianos tenemos que anhelar ese avivamiento. Quizás en este tiempo que hemos estado viviendo, seguramente, ¿verdad?, nuestra vida a lo mejor declinó en algún momento, pero es en este momento en el cual podemos venir al Señor y pedirle un avivamiento en el fuego del Espíritu Santo. Debemos clamar a Dios para que ese poder que vino en el día del Pentecostés pueda venir en este tiempo, en nuestra vida y en nuestras iglesias, de tal manera que el Espíritu Santo sea el que mueva a la iglesia y que muchas señales se hagan en el nombre del Señor Jesucristo, como fue en la iglesia primitiva. No es una promesa solamente para aquellos que estaban en el día de Pentecostés. Es una promesa para este tiempo, para este momento. Y ese fuego del Espíritu Santo debe de estar en tu vida, en tu corazón. Si quizás de alguna manera tu vida espiritual declinó, hoy es el momento de acercarte a Dios y decirle, Señor, aviva el fuego de tu Espíritu Santo en mi corazón, de tal manera que yo pueda predicar tu palabra con denuedo, que las almas se puedan convertir a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ese avivamiento, anhelemos ese avivamiento. Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces clamemos a Dios por ese avivamiento, por el poder del Espíritu Santo entre nosotros. La vida de la iglesia primitiva y el testimonio de los grandes avivamientos que registra la historia nos permite concluir que solamente con el derramamiento del Espíritu Santo se hará posible que la iglesia sea una iglesia poderosa en Dios. Por eso es que en este día de Pentecostés, quizás un día no igual como lo hemos vivido en años anteriores, un día muy diferente, porque todavía estamos recluidos en nuestras casas, en nuestros hogares. No estamos en el templo, ¿verdad? Todavía no podemos estar ahí. Pero lo cierto es que Dios sigue estando con nosotros, sigue estando en nuestro corazón. Y el fuego del Espíritu Santo está en tu vida, en nuestras vidas. Pero necesitamos buscarlo.
con todo nuestro corazón. No apaguemos al Espíritu Santo. Busquémoslos con todo nuestro corazón, en verdad. Busquemos a Dios. Busquemos esa gloriosa presencia que nos va a permitir vivir en este último tiempo, ¿verdad? En ese avivamiento. Busquemos a Dios. Dios sigue estando con nosotros. No nos ha dejado, no nos ha abandonado. Él está contigo, ahí donde estás. Y en este día, no sé en qué situación te encuentres, como hijo de Dios, o quizás no has creído en Él. Pero hoy te invito a que creas en Jesucristo. Y todo aquel que cree en Jesucristo también recibe el poder del Espíritu Santo. Créele al Señor. Busca la presencia de Dios en tu vida, en tu familia. Vivimos tiempos difíciles. No sé cómo estés tú hoy, pero ahí donde estás, yo te voy a invitar para que hagas una oración y le pidas al Señor, Señor, si quizás mi vida de alguna manera declinó en esta época, en este tiempo de problemas, de angustia y enfermedad, hoy te ruego que me levantes, que me ayudes, que tu Espíritu Santo me fortalezca, que tu Espíritu Santo me ayude a levantarme y que pueda seguir predicando tu palabra, pueda seguir anunciando tu evangelio, pero lo haga no con mi saber, no con mi conocimiento, sino en el poder del Espíritu Santo. Te voy a invitar a hacer una oración en este día. Y si quizás estás pasando por momentos difíciles, hoy es el momento, hoy es el tiempo para que le ruegues a Dios que te ayude, que te sostenga. Y si estás enfermo, hoy pídele al Señor que te sane, y Él lo hace. Él cumple todas sus promesas, ninguna falla. Todas ellas tienen su fiel cumplimiento. Te invito a hacer esta oración. Padre Celestial que estás en los cielos, en este día, Señor, tan importante para la iglesia cristiana, te rogamos, Señor, que avives el fuego de tu Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que han creído en ti, Señor. Vivimos tiempos difíciles, Señor, tú lo sabes. Tiempos, Señor, de angustia y de problemas. Pero tú sigues estando con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a salir adelante. Nos fortalezcas con tu Espíritu Santo. Tú prometiste no dejarnos solos, que enviarías al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días. Y lo hiciste, Señor, desde aquel momento en el Pentecostés hasta ahora. Lo has hecho. Hoy, Señor, te ruego, te suplico, Señor, que envíes el poder del Espíritu Santo a cada creyente, aquel que ha confiado en ti, Señor. Envíes ese poder que al débil la fuerza le da, Señor. Señor Jesús, fortalece a la iglesia cristiana. En este tiempo difícil, fortalécele, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca y nos permita seguir predicando tu palabra en este último tiempo, Señor. Pero también hoy yo te ruego por todos aquellos que tienen alguna necesidad, algún problema, alguna carestía, Señor, que seas tú el que la supla, Señor. Y si alguno se encuentra enfermo, postrado en su cama,
Te ruego, Señor, que tú lo levantes sano para la gloria de tu nombre, porque tú lo has prometido, que tú escucharás nuestras oraciones, Señor, y ciertamente tú lo haces. Señor, levanta al enfermo, levántalo, Señor, levanta, Señor, al caído, ayuda, Señor, al necesitado. Señor, extiende tu mano poderosa, sigue haciendo señales, Señor, y milagros en medio de la iglesia. Te rogamos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo esté, Señor, en cada corazón y en la vida, Señor, de todo tu pueblo. Te damos gracias, Señor, en este día, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Te voy a invitar para que podamos leer el Salmo 23, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga. Desde aquí te envío un gran abrazo y que el Señor siga estando contigo. La paz de Dios.